El día de hoy la palabra se titula No te dejes vencer. No te dejes vencer. Y recordando la semana pasada, hablamos acerca, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de la resurrección. Y hablamos, con la escritura aprendimos que para los que creemos en Cristo, la muerte es solamente una transformación y es una bienvenida, es como un parto a la verdadera vida. Eso es para los que creemos en el Hijo de Dios, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados. Eso es para los que obedecemos la palabra del Señor Jesús. La muerte no es el fin, la muerte no es la condenación, la muerte es solamente el inicio de una nueva y de una mejor vida. El Hijo de Dios en esta vida pasa por problemas, pasa por dificultades, pasa por vicisitudes, pero este es todo el sufrimiento que vamos a tener. Porque en el momento en que el Señor nos llame, en ese momento va a empezar nuestra verdadera vida, nuestra vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ya no vamos a sufrir dolor, ya no vamos a tener tristeza, ya no vamos a tener enfermedad, ya no vamos a tener frío ni calor, porque Dios en toda su plenitud va a manifestarse a nosotros. Y esa es nuestra alegría y esa es nuestra esperanza, que la muerte no es el final. La muerte, lo que aquí se conoce como muerte, solamente es el principio a nuestra verdadera vida. Y pues el día de hoy vamos a seguir hablando algo relacionado. Esto que vamos a considerar el día de hoy, yo ahora que estuve estudiando este pasaje, dije, la verdad, este pasaje me suena así como un pequeño apocalipsis, me suena como una revelación del apóstol Pablo de lo que va a suceder en los últimos tiempos y que también tiene relación con el Apocalipsis. El Apocalipsis, la revelación de Juan, y el día de hoy vamos a hablar de Primera de Corintios en el capítulo 15, en donde se nos habla acerca de la resurrección. Tanto la resurrección como los últimos tiempos son eventos que van a estar íntimamente relacionados y son eventos que vamos a vivir todos y cada uno de nosotros. Algunos lo vamos a vivir para bien, algunos lo vivirán para mal, pero absolutamente todos vamos a vivir estos acontecimientos. Dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 22, que son los versos que vamos a tomar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados. En Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque Adán pecó y nos dejó una herencia de pecado. Y entonces todos morimos por causa del pecado, pero en Cristo somos vivificados. Y esa vivificación viene a nuestra vida desde el momento en que nosotros hemos creído en Cristo. Pero esa vivificación va a ser plena el día que el Señor nos llame a su presencia. Entonces,
Quiere decir que eso que aquí llamamos muerte realmente no es una muerte, sino es una entrada a nuestra vida plena, completa, total y absoluta. Dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, el primero, y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su segunda venida. ¿Cuándo va a darse plenamente esta vivificación? Cuando el Señor Jesús regrese. Y esos son los acontecimientos de los últimos días. Por eso les digo que se relaciona mucho con el Apocalipsis, con la revelación de lo que sucederá en los últimos tiempos. Verso 24, después de la venida del Señor Jesús, ¿qué viene? El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Quién va a entregar el reino a quién? El Señor Jesús va a entregar el reino al Padre. Pero para que el Señor Jesús entregue el reino al Padre, el Señor Jesús tiene que derrotar a Satanás y toda la maldad. Sabemos que el Señor Jesús ya derrotó al pecado en la cruz, en el sacrificio que hizo por nosotros, pero Satanás anda suelto y la maldad también está desatada. ¿Por qué nuestra nación está como está? Pues por la acción de Satanás. De manera que entonces el Señor Jesús va a hacer un cielo nuevo de este cielo y de esta tierra y va a sacar a Satanás y va a sacar toda maldad. Ahora les pregunto a ustedes, y esto es lo que a mí más me preocupa y más me asusta. ¿Hay aún maldad en nosotros? Pues lamentablemente sí. Entonces, lo preocupante de esto es que el Señor Jesús va a venir. Y cuando el Señor Jesús venga, va a erradicar, va a exterminar a Satanás y toda maldad. Y si en nosotros hay maldad, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ser también destruidos. Entonces, tenemos que ver el modo de que nosotros sobrevivamos a toda esa catástrofe. Va a ser una catástrofe. Dice aquí que el Señor va a suprimir todo dominio y toda autoridad. En la familia el papá ya no va a ser papá, ya no va a tener más autoridad, la mamá ya no va a tener más autoridad. Todos vamos a ser, lo vimos, lo hablamos, lo platicamos la semana pasada, todos vamos a ser hermanos delante de Dios. Ya nadie va a tener poder sobre nadie, ya no va a haber gobernadores, ya no va a haber presidentes, ya no va a haber reyes, porque todos los poderes humanos van a ser suprimidos. Y el único poder va a ser nuestro Señor Jesucristo. El único poder va a ser de nuestro Señor Jesucristo. De modo que si en nosotros hay maldad, debemos de temblar, debemos de asustarnos. Y la verdad es que sí hay maldad en nosotros, porque por más que pensemos en hacer el bien, a la hora que lo vamos a hacer, terminamos haciendo mal. Y nos hacemos daño unos a otros y hacemos daño a los demás y nos hacen daño y a la hora que nos hacen daño no nos parece y entonces vamos a arremeter contra la persona que nos hizo daño. Todo esto
No puede ser ni puede seguir así para los que queramos ser dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios. Necesitamos un cambio radical. Ese cambio radical lo hace el Señor Jesús, pero muchas veces nosotros con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con nuestros actos, estorbamos a la obra de nuestro Señor Jesús. Y si así seguimos, entonces no vamos a ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios. ¿Usted quiere ser tenido por digno? Yo sí, sí. ¿Cómo puede ser que habiendo conocido el poder, el amor, la misericordia del Hijo de Dios, aún sigamos actuando como si no conociéramos ese amor, como si no conociéramos esa misericordia? Quiere decir que aún no hemos entendido muchas cosas acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 25, es preciso que Él, se refiere al Cristo, al Mesías, al Señor Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Fíjese, los enemigos del Señor Jesús van a ser puestos debajo de sus pies. Si en nosotros aún hay maldad, entonces somos enemigos del Señor Jesús y entonces vamos a ser aplastados, porque dice aquí, debajo de sus pies. Solamente aquel que ame al Señor Jesús con todo su corazón y que crea en Él y que lo obedezca, es el que va a ser tenido por digno de estar de pie delante del Hijo de Dios. Entonces solamente hay dos opciones. Vamos a estar delante del Hijo de Dios, pero tenemos dos opciones. Una, el ser aplastados por sus pies, y la otra es estar de pie delante de Él. Y muchas veces yo en la mente recreo y me viene esa imagen de miles y de millones de personas. En el Apocalipsis lo menciona como mares de gente. Y entre todos esos mares de gente, montonales, millones, billones, estoy yo ahí de pie y estoy mirando al Señor Jesús, y alrededor de mí están a los que yo conozco. Pero para que esto sea así, no podemos seguir viviendo en la maldad. Tiene que haber un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el verso 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, quiere decir que el Señor Jesús va a quitar todo poder, toda autoridad, va a destruir a Satanás, lo va a aplastar a todos sus enemigos, pero también va a terminar con la muerte. Y lo que nosotros ahorita conocemos por la muerte, pero aquí también se refiere a la muerte eterna, porque estamos destinados a la muerte eterna sin el Señor Jesús. Pero a la hora que creemos en el Señor Jesús de nosotros quita lo que es la muerte eterna. Pero esa muerte eterna sigue trabajando en este mundo, sigue haciendo daño, sigue llevándose a nuestros amigos, a nuestros vecinos, sigue llevándose gente de nuestra familia, por favor. Y a nosotros el Señor Jesús nos ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, de que nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros vecinos de trabajo, nuestros compañeros de la escuela,
todos tengan el conocimiento de que no es necesario ir al lago de fuego creado para Satanás y sus ángeles. Ese lago de fuego, muchas veces se los he dicho y voy a seguir insistiendo, no fue hecho para los seres humanos. El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero hay seres humanos que no quieren reconocer al Señor Jesús y muchos otros que aunque lo reconocemos, pero no lo hacemos con todo nuestro corazón y seguimos viviendo en la maldad. Y sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Sin pureza nadie va a ver al Señor. Y esto es algo, mis hermanos, difícil, delicado, grave y catastrófico. Porque la pureza es algo que está en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ese es el grado de pureza que el Señor Jesús quiere. Alguien puede decirme, ay, pues yo ya no robo, ya no digo mentiras, yo no me acuesto con nadie que no sea mi pareja que Dios me ha dado, o yo tampoco les digo cosas malas a los demás. Y puede ser que sea cierto, pero ¿y qué tal en la mente? Muchas veces pensamos mal de los demás. Muchas veces no decimos las palabras, pero en el pensamiento ya están ahí. Esa clase de pensamientos no agradan a Dios y nos alejan de la presencia del Señor Jesús. Tenemos que aceptarlo, reconocerlo, y yo entiendo perfectamente que ustedes me digan, es que a veces no se puede porque por lo que la gente nos hace. Yo lo entiendo perfectamente en el plano humano, pero para el Hijo de Dios, que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, nuestra vida es necesario que sea diferente y nuestra mente tiene que ser diferente. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de nuestro Señor. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, a Dios Padre. Es el único que está por encima del Señor Jesús, pero aunque está por encima del Señor Jesús, es igual al Señor Jesús. Solamente que el Padre tiene un oficio, tiene una tarea, tiene una responsabilidad, y el Hijo tiene otras funciones, otras áreas de soberanía y otra responsabilidad. Y aquí es donde entendemos lo que dice el apóstol, que está diciendo que el Señor Jesús va a suprimir todo poder, toda autoridad, va a suprimir el poder de Satanás, va a suprimir el poder de la maldad y el poder de la muerte, para entonces entregar a Dios un mundo limpio, sin pecado, sin maldad. Si nosotros queremos ser tenidos por dignos, tenemos que cuidar que en nosotros no haya pecado, no haya maldad, no haya impureza dentro de nuestro corazón o de nuestra mente. Verso 28 dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, para que entonces todos vamos a ser hermanos. Vamos a ser hermanos del Señor Jesús. Vamos a ser hermanos de nuestro Salvador. Y Él va a estar de pie delante del Padre junto con nosotros. ¡Qué amor tan grande nos ha dado Dios para que podamos estar de pie
junto a su Hijo único. Nosotros que somos hijos adoptados, nos da tan grandes privilegios de estar de pie junto al Señor. Valdrá la pena mortificar el pecado que hay en nosotros en esta vida. Valdrá la pena escuchar las palabras del Señor y Salvador Jesucristo para atender a lo que Él dice y a lo que Él quiere que hagamos. Miren, en Mateo 24, en el verso 12, nos habla acerca de que la maldad va a seguir multiplicándose. Mateo 24, en el verso 12. Mateo 24, verso 12. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que dice que se multiplica? La maldad. ¿En dónde dice que se multiplica la maldad? En el mundo. Y para que se multiplique la maldad en el mundo es lamentablemente necesario que esa maldad se está multiplicando en el corazón de cada persona. ¿Sí me comprenden? Porque la maldad empieza en el corazón, se ejecuta las acciones, y las acciones de maldad siempre van en contra de otra persona o en contra de uno mismo. Y dice aquí que por que la maldad se multiplica, el amor se va a enfriar. Y estos dos se oponen directamente. Cuando en nosotros, ya estoy hablando de los hijos de Dios, cuando en nuestra mente se multiplican los malos pensamientos, el amor a Dios disminuye. El amor a nosotros mismos disminuye. Acabo de ver un proverbio ahí en el libro de los proverbios que dice que el que permanece en el mal camino es porque menosprecia a Dios. Y sí es cierto, porque el que hace el mal es porque menosprecia a Dios. Y después me puse a pensar, pero también se menosprecia a sí mismo. Porque si yo supiera lo que me conviene, no sembraría mal para después cosecharlo. Si yo supiera, si ustedes supieran lo que les conviene, sembrarían amor. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que van a recibir a cambio. Sembrarían palabras de elogio, porque eso es lo mismo que vamos a recibir de regreso. Sembrarían oración, porque sabemos que eso es lo que vamos a recibir de regreso. Pero lamentablemente en el diario vivir, al calor de los hechos y de las dificultades, nos olvidamos de estas palabras del Señor Jesús, que las debemos de tener bien presentes. Y entonces, ¿por qué seguimos haciendo maldad cuando somos hijos de Dios? Porque no atendemos a la voz del Espíritu Santo. No atendemos la voz del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo porque somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos dice cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar y cómo debemos de proceder, pero nosotros a veces en nuestra ira, en nuestro enojo, en nuestra envidia o en nuestro coraje, no atendemos. Y si no atendemos, ejecutamos esa maldad, y cada vez que ejecutamos esa maldad, el amor se está enfriando y está disminuyendo. Y uno diría, ¿será posible que yo deje de amar a mis hijos? Sí es posible, porque hacemos maldad.
¿Es posible que un hijo deje de amar a sus padres? Pues sí, porque la maldad enfría el amor. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor Jesús quiere es que tengamos una vida plena de amor, que tengamos una vida plena de armonía entre unos y otros. Lo que el Señor quiere es que por nuestra mente ni siquiera pasen los malos pensamientos, que no piense mal de los demás. Eso es lo que quiere, eso es lo que busca el Señor Jesús. Bueno, miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Aquí el apartado se titula Manifestación del hombre de pecado. Es decir, estudiando la parte de la manifestación del hombre del pecado, vamos nosotros a tratar de entender la manifestación del hombre de Dios. Vamos a tratar de entender a partir de esta escritura la manifestación de la mente pura. ¿Cómo? Si es, por ejemplo, que yo quiero que me entiendan qué es el color blanco, pero no sé cómo explicárselos, les digo, miren este color, ¿qué color es? Pues es negro. Pues lo contrario de ese es el color blanco. Así más o menos es como les pido que comprendamos esta escritura. Entonces voy a leer, dice segunda de Corintios, capítulo 2. Tesalonicenses, sí. ¿Y qué dije? ¿Corintios? Ajá. Segunda Tesalonicenses, y estoy en la cita correcta, pero ya se me fue el avión, gracias. Segunda Tesalonicenses 2, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pero todavía no ha llegado. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí habla de la apostasía, ¿qué es? Es el amor muerto. Es cuando en nosotros muere el amor. No es que el amor se muera, pero nosotros ignoramos completamente el amor de Dios, ignoramos completamente el amor a nuestros semejantes, y entonces nosotros caemos en un estado de apostasía. Y luego dice, y entonces se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Y si llegamos nosotros y nos sentamos en el trono que le corresponde al Señor Jesús, entonces ¿qué somos? Hijos de perdición. El Señor Jesús quiere estar continuamente sentado en el trono de nuestro corazón, porque entonces se va a manifestar el hombre de Dios, entonces se va a manifestar la mujer de pureza, cuando nosotros no tomemos el lugar que no nos corresponde. Sí es cierto, el corazón es nuestro, pero ¿quién es el dueño de ese corazón? Es Dios. Y lo que Dios quiere es que su Hijo Jesucristo esté ahí sentado. Y si el Hijo de Dios está sentado en el trono de nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros pensamientos van a ser dirigidos y guiados por el Espíritu de Cristo. Y lo que vamos a hacer
cualquier cosa que hagamos será entonces en términos del Espíritu de Dios en nosotros. ¿En qué verso me quedé? En el verso 4. Y dice más adelante, no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la venida del Hijo de Dios? Que el Señor está esperando que más gente venga a la salvación, y la gente solamente va a venir a la salvación por medio de nosotros, porque a nosotros Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nosotros no buscamos a reconciliar a los que están cerca de nosotros, estamos fallando en el ministerio. ¿Sí? Verso 7. ¿Ve? ¿El 6? Verso 6. Y ahora saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿En dónde está en acción el ministerio de la iniquidad según lo que hablamos? En el corazón de los hijos de Dios. La iniquidad está tratando de apoderarse de los hijos de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Es el Espíritu de Cristo, el que detiene la iniquidad, el que detiene la maldad, y continúa hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, que un día va a terminar la gracia. Ahorita nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de Cristo y Él es el que nos ayuda para vencer. Pero un día que le colmemos el plato a Dios, entonces el Espíritu Santo puede ya no ayudarnos más. Eso tenemos que cuidarlo mucho, mis hermanos. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y todos piensan y dicen, no, pues es que aquel inicuo, ¿a quién suena? Pues suena a Satanás. Y sí, Dios va a destruir a Satanás, pero también Dios va a destruir a aquellos que menospreciaron el camino de Dios, a aquellos que hayan menospreciado las palabras de Dios. Eso es un inicuo, es un insensato, es un necio, aquel que continúa por el mal camino. Inicuo, verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por qué? Así como le pasó a Judas. El Espíritu Santo salió de él, se apoderó de él Satanás. ¿Y por qué sucedió eso? Porque él, con sus actos, fue destruyendo el amor de Cristo en su corazón. Pero eso le puede suceder a todo ser humano. Dice que ahora ya está hablando acerca de Satanás, dice, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás en las personas, en el corazón, pero también en el mundo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que nos salva? Lo que nos salva es la verdad del amor. Lo que nos salva de seguir en la maldad, ¿qué es? El amor de Dios en nosotros. Es el amor de Cristo en nosotros.
De manera que cada vez que nosotros pensamos en ofender o en vengarnos de alguien, no está actuando en nosotros el amor de Cristo. Y si no actúa en nosotros el amor de Cristo, entonces lo que está operando es la iniquidad y la maldad de Satanás. Pero eso no es para ustedes, mis hermanos, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces tenemos que cuidar que cuando vengan a nosotros esos pensamientos impuros, rechazarlos con el poder del Espíritu de Dios, con el poder de la palabra, con el poder de la oración, con el poder del ayuno, con el poder del amor, porque Dios nos ha dado muchas herramientas para que vivamos en pureza y en santidad, para que perseveremos hasta el fin y seamos salvos y seamos tenidos por dignos de ser hijos y de estar de pie delante del Padre junto a nuestro Señor Jesucristo. Todo el Señor nos lo ha dado. Ahora falta que nosotros nos concentremos sinceramente en que el Señor Jesús actúe en nuestras vidas. Y verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean mentira. ¿Qué significa esto? Que Dios ha permitido que la maldad y la iniquidad continúen operando en el corazón de los que amamos a Dios para probar si verdaderamente lo amamos, para probar si con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amamos a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que tenemos oportunidades de hacer lo malo, para que hagamos lo bueno, no para que hagamos lo malo. Hacer el mal, pues el que no conoce a Dios, pero el que ya conoce a Dios, el que ama a Dios, está capacitado para hacer el bien. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder, y el Espíritu Santo es el que nos da el querer, y el Espíritu Santo es el que nos da el hacer amor a todo aquel que está alrededor nuestro. Bueno, vamos a terminar con un verso en Romanos, en el capítulo 12. Seguramente alguien se lo sabe. 12:21. El 12 es como el 21, pero al revés, ¿verdad? Porque el 12 es 1-2 y el 21 es 2-1. Entonces, 12:21, para que si quieren aprenderse este verso. Romanos 12:21, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Y la verdad es que teniendo el Espíritu de Cristo podemos vencer con el bien el mal. Si alguno de ustedes me dice, es que de verdad que no puedo, entonces quiere decir que no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces hay que preocuparnos aún más todavía, pero para el que tiene el Espíritu de Cristo, sí podemos vencer con el bien el mal. Vencer con el bien el mal. No el mal con el mal, porque eso no es vencer. Así, si ganamos, estamos perdiendo. ¿Por qué? Pues quizás estamos ganando una batalla, pero estamos perdiendo nuestra cercanía, nuestro amor con el Señor Jesús. El Señor quiere que venzamos con el bien el mal. El Señor quiere que si alguien me ofende, yo no le responda con ofensa. El Señor quiere que si alguien me odia, yo lo amo. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un fin mayor, un fin supremo. Si alguien me odia, yo
lo voy a amar con la ayuda del Espíritu de Cristo y con eso va a crecer el amor de Dios en mí, pero también puede ser que con eso gane a esa persona para el Señor Jesús. Y entonces estamos desarrollando el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que quiere el Señor y eso es lo que busca. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, sabemos que tú regresarás y sabemos que suprimirás todo poder, toda autoridad. Sabemos que suprimirás a Satanás, la iniquidad, la muerte, pero también sabemos que suprimirás a todo aquel que no se haya apegado a tu amor. Porque tu amor, Señor, es lo que nos capacita para vivir. Tu amor es lo que nos da la alegría y el gozo. Tu amor es lo que nos da la forma de proceder con los que están alrededor nuestro. Y sabemos, Padre, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque en el momento nosotros nos sintamos tristes o nos sintamos ofendidos, pero con tu amor, Señor, transformaremos nuestro ambiente, nuestro alrededor. Con tu amor, Señor, crecerá la alegría, el gozo, la confianza, la seguridad de que hemos de ser tenidos por dignos de estar de pie delante de ti, Padre. Sabemos, Señor, que nos has dado grandes promesas, que nos has dado grandes recursos como tu palabra, como la oración, como el ayuno, como el bendecir con nuestros labios. Pero, Señor, ahora te rogamos que en nuestro diario vivir nos ayudes para vencer con el bien, el mal, porque de esta manera nos acercamos cada día a ser más como tú, Señor. Y que así como tú, Señor Jesús, sufriste el ser castigado sin merecerlo, el ser escupido sin merecerlo, el ser abofeteado, el ser latigueado sin merecerlo, que también así nosotros, Señor, respondamos con amor, como tú lo hiciste por nosotros. Padre, toca nuestros corazones y que nuestra vida espiritual crezca hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el Mesías, el Cristo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, te damos en Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.